la somociencia tiene métodos, técnicas, instrumentos, etc. Pero lo esencial para nosotros es que la estadística nos provee un método o métodos para recopilar, organizar, presentar, analizar y concluir. ¿Qué cosas? ¿Qué vamos a recopilar? ¿Qué vamos a organizar? ¿Qué vamos a presentar? ¿Qué vamos a analizar? Información. Y esta información es útil para la toma de decisiones. En una anterior clase, lo que hemos visto, en las dos últimas clases hemos visto cómo vamos a recopilar la información. Para recopilar la información utilizamos técnicas como ser la encuesta, que es la más útil. Dentro de la encuesta tenemos una entrevista, que es la relación peso para levantar información, pero la misma encuesta son los que se aplican. La encuesta es de aplicación virtual, por correo, personal, etc. En todo caso, esa es la técnica más utilizada para obtener información en una investigación. En una investigación también se utiliza la revisión bibliográfica, que es una técnica útil para obtener información de fuente terciaria. Agarramos libros, revistas, investigaciones, obtenemos. La fuente terciaria dijimos que es la información donde ya está procesada y después de procesada almacenada. Y nosotros apelamos a esa información, es fuente terciaria. Si estoy directamente con la persona, es person to person, es su fuente primaria. Y fuentes secundarias es información que ya está recogida y almacenada. El CPD, el CEQIF, etc. Hay lugares donde la información está almacenada, ¿no? La fuente terciaria es información que está procesada, que es una investigación, un libro, etc. También hemos visto que la observación es una muy buena técnica para obtener información y investigación. Y las otras son más de manejo colectivo, pero que no son tan vitales como estas que nos hablan. Entonces, determinamos cómo la estadística nos provee métodos para recopilar información. Una vez que tenemos la información recopilada, la podríamos organizar. Pero les quiero que me atiendan, por favor. Me voy a saltar un poquito. En unos 10 minutos voy a ver el tema, les voy a explicar el tema de presentación de la información. ¿Ya? Asumiendo que ya tenemos una información, entonces vamos a ver cómo se presenta. Después de eso ya voy a volver a la de organización de la información. ¿Por qué les digo esto? Porque este es un tema muy sencillo, muy simple, y van a ver que a pesar de que tiene alguna complejidad en función a la elección, sobre todo del método de presentación, no es nada difícil y además se lo hace de manera no plástica hoy en día. La información estadística, resultado de las investigaciones, la podemos nosotros presentar de tres maneras: como cuadro estadístico, como tabla de contingencia o como gráfico. Estamos hablando de la presentación de la información. Utilizamos cuadros, tablas o gráficos. ¿Cuándo utilizamos un cuadro estadístico? Un cuadro estadístico es un arreglo rectangular, es decir, es una matriz de doble entrada donde se maneja información de una sola variable. Cuando queremos mandar la información solo de una variable, manejamos un cuadro estadístico, es una variable. En esta variable se reconoce que es una matriz de doble entrada, donde la información va en las filas y va en las columnas. Aquí está la información. La primera columna siempre va a responder a la variable. Nosotros la conocemos la variable como X, ¿verdad? Es la variable. X es la variable. Vamos a
analizar información de la organización. En la segunda columna siempre existe el número de observaciones, ¿ya? Y de esa misma variable. Y en la tercera columna se manejan valores respecto al porcentaje de esa variable. En otras palabras, aquí la variable, por eso es el encabezado, este es el encabezado, tiene los títulos, el cuerpo informativo es este, la variable sexo se maneja con dos valores, masculino y femenino. Número de observaciones masculino y femenino y el porcentaje de esa misma variable. Y tenemos la fila de totales, que podemos aquí manejar estos totales de lo que se trata. Un cuadro estadístico tiene que tener siempre un número. Así se haga un documento, un solo cuadro, tiene que tener un número. Y tiene que tener el nombre. Si hay un cuadro que no tiene nombre, no sirve para nada. Tiene que tener un nombre. ¿Qué es esto? Si no, no sabemos qué es. Si no sé, yo no puedo calificar qué es. No puedo leer. Tiene que tener su nombre. Y además tiene que tener una fuente que responde al lugar de donde se ha obtenido la información. Yo obtengo la información de una revista, de una investigación, de un libro, o en este caso, yo hice una entrevista a estudiantes en enero del 2009. Ese es mi fuente. Es el resultado de los que estoy procesando. Entonces, si se dan cuenta, no es muy difícil manejar un cuadro estadístico. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí. Está muy fácil, ¿verdad? La otra forma, van a ver que también es sencillo de manejar información, es a través de una tabla. Una tabla de contingencia. La diferencia en la tabla de contingencia es que maneja dos o más variables. Esa es la diferencia. El cuadro, una sola variable. La tabla, dos variables o más. ¿Ya? En la primera columna siempre entra la variable. Y en este caso, como tenemos relacionando dos variables, tenemos la variable edad acá, que se comporta desde 20 al 25, y en las otras columnas la otra variable. Entonces manejamos una fila de totales, una columna y una fila de totales. Aquí vemos que hay 5 personas de sexo femenino de 24 años. Aquí hay 4 personas de sexo masculino de 25 años. Entonces las tablas nos permiten, de contingencia, nos permiten relacionar dos variables o más variables. Obviamente el número, el nombre y la fuente de donde se obtiene la información. Yo puedo trabajar una tabla mucho mayor, por ejemplo, tengo el mismo criterio: edad, sexo, de 20, 21, 22, 23, 24 años, ¿sabes? Tengo masculino y tengo femenino, ¿sí? Vamos bien. Pero, además, yo puedo discriminar. Tengo dos variables, edad y sexo, pero puedo incluir una variable que son inscritos el 2025 y estos son inscritos el 2026. Ya estoy relacionando tres variables: edad, sexo y año de inscripción. Es más todavía. Podría relacionar otras dos. Esto es 2025 y 2026. Esto es 2025 y esto sería 2025. Puedo todavía relacionar dos variables más. Estos inscritos en el semestre 1 del semestre 2. Semestre 1, semestre 2. Semestre 1, semestre 2. Semestre 1, semestre 2. Entonces, si aquí tengo 18 personas, estas 18 personas son de sexo masculino, de 22 años, inscritos en el semestre 2 del año 2020. Entonces estoy relacionando cuatro variables. Aquí tengo 3 personas de 21 años, de sexo femenino, inscritos en el año 2026 en el semestre 1. Entonces, si se van a dar cuenta, se pueden manejar varias variables, 4 en este caso, pero se hace muy pesado. No sé si tiene mucho sentido mostrar mucha información en una tabla de contingencia, se hace muy pesado. A
difícil fraccionar y manejar dos tablas porque relacionamos dos variables que sí nos interesan. Pero esa es la esencia de una tabla de contingencia. ¿Está claro? ¿Alguna duda? No. ¿Está claro? Sí. El gráfico estadístico es el que más se usa porque es agradable a la vista. Este es el gráfico estadístico. Ese es el gráfico estadístico. Miren lo bonito, lo simpático que es. Pero el gráfico estadístico se maneja en función al tipo de información que se va a presentar. No podemos usar el gráfico que nos dé la gana. Tiene que estar basado en función a la información. Si nosotros tenemos información, variables cualitativas, que son no numéricas, hemos visto, ¿no? ¿Hemos visto esto? Los tipos de variables. ¿Sí? Cualitativas y cuantitativas, discretas y cuantitativas, ¿verdad? Si manejamos variables cualitativas nominales, podemos utilizar diagramas de barras y de sectores. Si son ordinales, diagramas de barras y de líneas, incluso de puntos. Pero si la variable es cuantitativa, discreta, usamos bastones, y si es continua, histogramas y polígonos de frecuencia. Esos son los más complejos que hay que utilizarlos y analizar. ¿De acuerdo? Ahora, en este caso, que es un gráfico estadístico, en la mayoría de los casos se maneja como una relación estructurada en un sistema de coordenadas. Un gráfico estadístico está estructurado en un sistema de coordenadas, donde la información se estructura en un eje horizontal y uno vertical, preveyendo que las dos ramas del eje de las abscisas y de las ordenadas sean de similar tamaño. No es lógico un gráfico así, tampoco un así. ¿Ya? A la vista tiene que ser agradable. Estos dos ejes tienen que ser paralelos. En su estructura, la variable, el nombre de la variable siempre debe estar en el eje horizontal, en el de las abscisas. Y en cambio, el eje vertical es el número de observaciones, ya sea valores absolutos, número, o sean porcentajes. Y entonces esto se gradúa en función al número de variables que hay, y esto se gradúa en función al número de observaciones máximo. La información está estructurada en este cuadro. Esto es un gráfico. El gráfico siempre tiene que tener su número, su nombre y su fuente de donde se obtiene. En este caso es un gráfico de barras. La variable que es año de inscripción, inscritos en ¿sí? Año de inscripción. Inscritos 2007, 2008, 2009 y 2015. Número, el alto de la barra va a relacionar al número de observaciones que hay. En 2007 había 475, en 2008 había 570, en 2009 había 400 instituciones, así. En este caso, la barra es la más simple, la más útil, muy útil, porque nos soporta mucha información. Se distinguen también gráficos de barras dobles. En este caso, relacionan dos variables y aparece una ventana informativa que permite discriminar relación de dos variables de el mismo tipo, donde tenemos año de inscripción, el número de observaciones, pero tenemos que en verde corresponde inscritos en el semestre 1 y el naranja en el semestre 2. Entonces podemos discriminar que en 2007 ha habido 350 inscritos en el semestre 1 y en el semestre 2 660 inscritos. Entonces nos permite relacionar dos variables. Hay que tener cuidado porque estos con dibujos se sacan fotocopias en sala de grises y queda anulado. Por eso es que cuando se hace eso, a veces hay que usar un ramado aquí distinto al que para que se discrimine cuando se hace fotocopia. Es un ramado que no puede servir. Si alguien tiene dudas, nos avisa. Doctor, ¿estas barras cuadros tablas deben estar acompañados de interpretación o todavía? Sí, por supuesto. Claro. Siempre.
estoy hablando de la presentación del libro. Ya vamos a ver cómo analizamos la información. Este es un gráfico de barras múltiples, muy utilizado. Múltiples es el más utilizado porque te soporta más información que cualquier otro, soporta mucha información. El gráfico de barras múltiples. Ningún otro gráfico va a soportar tanta información, porque si nosotros hacemos un gráfico de sectores con mucha información, se va a aparecer una pelota de playa y no se distinguen mucho los valores. ¿Recuerdan ustedes en las elecciones municipales o nacionales? Si hacemos la relación en un gráfico sectorial, aquí tenemos los que votaron por tal, los que votaron por tal, y los que votaron por el John eran así. No se distingue, ¿verdad? Y los que votaron por el PUM, por el PI, entonces no se distingue. Cuando tenemos un gráfico de barras múltiples, los que votaron por uno, por el otro, y por el John no sea chiquito, pero sí se distingue. Esa es la ventaja del gráfico de barras múltiples. Tres variables, ¿no? Edad, digo años de años, y en este caso de inscritos, el SAP 100, SAP 200, el curso donde están inscritos y el año donde están inscritos. Dos variables. Gráfico de barras compuestas. Este es un tipo de gráfico que exclusivamente maneja información sobre variables relacionadas a porcentajes, porque en el sentido que tiene genera una barra compuesta, que siempre va a representar el 100%. Esta barra representa el 100%. Y la composición de la barra va a distinguir partes en función a la variable que se quiere considerar. Por ejemplo, en este caso, son tres barras compuestas. Dice, los divorciados en 2008, los solteros son el 50%. Los casados corresponden al 25%, no los divorciados. Los casados y los divorciados en otro 25%. En total van a constituir una barra de 100%. ¿Claro? Sí. La más agradable de todas es que gráficos de sectores, la torta, el pan, el pastel, en realidad se llama gráfico de sectores, que nos permite discriminar información mucho más bonita. No soporta mucha información, pero es mucho más agradable a la vista poder ver, analizar un gráfico de sectores, porque nos permite de un solo pantallazo interpretar la información. Si es que yo quiero, tengo pacientes con tuberculosis, con chagas, con dengue y con resfrío, con influenza. Ya. Aquí tengo el número, tengo 12, 20, 5 y 15. ¿Cuánto me suma? Tengo 62 pacientes en total. ¿Ya? ¿Eh? Se llaman Excel. ¿Está bien? Ahora, esta información Sí. ¿cuántos? 2. Ya, no importa. Esta información, yo la quiero, con esta información, quiero establecer un gráfico de barras. ¿En cuántas partes se divide la circunferencia?
cuántas partes se divide una circunferencia? 360. ¿Cuánto? ¿En cuántas partes se divide una circunferencia? ¿De dónde saca? ¿Cuál? Tiene que ver un día aquí. ¿En cuántas partes se divide una circunferencia? Ah, en dos. Sí, una mitad de manzana y otra mitad de manzana. Eso se debe en la escuela. ¿En cuántas partes se divide una circunferencia? ¿No pasó la escuela no el bachiller? Saque por lo menos un ojo de papel para anotar. ¿Quién dijo, hermano? Por eso. Realmente lo que decimos es un grupo para matemáticas. ¿En cuántas partes? ¿Qué? 360 partes. Es decir, no hay otra forma de dividir una circunferencia. Entonces, si este es un radio, aquí voy a recorrer 360 partes. Entonces, ¿cómo voy a transportar esta información acá? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que relacionar este total con grados. El ángulo que me permite esto me va a generar aquí 360 grados. En este caso, saquen calculadoras. En este caso vamos a hacer una relación de regla de 3 simple. Para mí, 52 observaciones corresponden a 360 grados. Quiero relacionar 12 observaciones, es X. Entonces, de espejo, X es igual a 12 por 360 entre 52. 83,02. Ya. Ahora, 20 por 360 entre 52. $138,4. 5 por 360 entre 52. 34,6. Y el otro 15 por 360 entre 52. ¿Cuánto me tiene que dar la suma? 360. Entonces ya puedo transportar la información. ¿Qué necesito para transportar la información? ¿Qué? O transportador, por supuesto. Venga el transportador. ¿Quién tiene un transportador? ¿Alguien tiene? ¿Alguien tiene un transportador? Debajo de la plancha, al lado del camino. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa partita así? ¿Se acuerdan? Sí. Eso se llama transportador. Entonces, lo que hacíamos es colocar el transportador aquí y nos iba a dar. Primero tenemos que generar 83 grados, porque esto aquí es 90, ¿verdad? Entonces, más o menos en mi cálculo sería un poquito menos de 90. Y entonces estoy discriminando a la población con tuberculosis. Después 138, coloco aquí mi transportador. Entonces 50, 138 sería mi población con Chagas. Después tengo 34, coloco mi transportador y me va a salir la población con Dengue. Y por último la población con discapacidad. Entonces, para relacionar un conjunto de número de observaciones con números enteros, tengo que convertirlo a grados, porque la circunferencia tiene 360 partes. En el gráfico de barras compuestas, estoy imaginándome que la barra tiene 100 partes. Entonces, cada uno de los elementos corresponde a una fracción de 100. En un sector, un gráfico sectorial tiene 360
graficar. El gráfico tiene que tener el número, nombre, la información, la ventaja informativa y la fuente de donde se ha obtenido la información. ¿Está claro? Podemos trabajar gráficos de barras, vamos a ver más adelante algún tipo especial, gráficos de puntos, polígonos de frecuencia o histogramas. En este caso, los histogramas, solamente un adelanto en esto. Un histograma es un gráfico que nos muestra información especial para variables cuantitativas continuas. La estructura de un histograma es un gráfico de barras donde el alto de la barra está en relación con el número de observaciones, pero particularmente el ancho de la barra tiene proporción logarítmica a la amplitud de clase, al ancho de la clase. ¿Ya? Para eso vamos a avanzar primero el tema de organización de la información y les voy a poner, si me hacen recuerdo, les voy a hacer referencia a ese elemento para que veamos que es una amplitud de clase en función a las características. Pero este histograma se utiliza con mucha frecuencia porque se unen estos puntos y nos van a mostrar comportamiento poblacional, con curvas normales, con curvas desplazadas a la izquierda o con curvas desplazadas a la izquierda. Y eso nos sirve para cálculo, ha venido ver polígonos de frecuencia para cálculos de estadística inferencia. Solamente con esos datos, yo estoy terminando la parte de presentación de información que, si se dan cuenta, permítanme, es tan fácil hoy en día, porque ya nadie hace esto. Es tan fácil hoy en día. Utilizamos generalmente un programa para hacer estos gráficos. No, ya nadie hace con colorcitos, reglitas, nada de eso. Entonces, los paquetes más útiles son el Excel, el PowerPoint, tenemos pacientes atendidos en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo y en junio, 6 meses. Tengo 34, 65, 76, 32, 12 y 22 pacientes. ¿Ya? Ahora, hago eso, le coloco, ustedes ya lo saben, voy a insertar, voy a utilizar un gráfico de barras. Listo. Miren, más. 12, ¡pum! Ya apareció la información. Pacientes en enero, miren la cantidad de pacientes. A esto yo puedo, obviamente, tengo que tener el título, ¿no? Entonces tiene que haber su título, si no, no tiene sentido. Esto sería gráfico número 1, el nombre. Gráfico. Y por supuesto, la fuente informática. Yo puedo colocar, miren, etiquetas de datos. Aquí está que ha habido 34 observaciones, 65, 76, líneas de cuadrícula puedo colocar, están ahí aunque no se vean. La leyenda lateral tengo esto, tengo barras de error, todo lo que yo quiera puedo hacer. Lo que necesito es practicar, ustedes tienen que practicar para manejar, que no es nada complejo. La magia continúa, porque podría yo cambiar tipo de gráfico y no me gustó, voy a colocar uno de
uno de más. ¡Tachán! Se volvió Toki, ¿verdad? Ah, que estaba feito esto, voy a colocar este otro. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, la presentación de la información es sencilla, pero nunca se dejen al final. Es decir, están sin hacer nada frecuentemente, casi todo el día están sin hacer nada. Dejen su maldito TikTok, su maldito WhatsApp. 5 minutos y practiquen en su computadora. No necesitan más que 10 minutos para delinearse. Pueden con él. Les va a servir. En cambio, ustedes entran a TikTok 3 minutos, terminan de ver y ya pasaron 3 horas, ¿verdad? El tiempo de TikTok es distinto al tiempo real. Así que manejen eso. ¿Está claro? Sí. Bueno, ahora vamos a divertirnos. Mira esta calculadora.